Hola, muy buen día, saludos. ¿Cómo están ustedes, mi gente de InConnection y toda la gente que se suma en nuestros contenidos en este canal en @InConnection 507? Estamos contentos siempre de poder compartir con ustedes temas variados, temas que son de actualidad, temas que debemos tratar y el día de hoy es ejemplo de ello. El tema de hoy es migración, un tema inminente. Y algo que he llegado a la conclusión de que a pesar de que es un tema que estamos tratando todos los días, que vemos no solo a nivel nacional, aquí en Panamá, sino que a nivel internacional y en otras latitudes se está viviendo así crudamente, es un tema que no todos conocemos a fondo, no todos conocemos o interpretamos las situaciones. Por un lado, las causas. ¿Qué lo causa? Por otro lado, ¿por qué la gente migra? ¿Y cómo se atreven a asumir estos retos? Otra cosa que no analizamos es los efectos de la migración y paulatinamente lo hemos estado viviendo. Hoy hemos decidido invitar a una amiga de este espacio, a una conocida comunicadora. Ella es periodista, pero también en este momento funge como directora de comunicación estratégica de un ente del Estado. Hablamos de el Senafrom, a quienes también saludamos y que realmente están desarrollando una labor no solo en la parte de conocer del tema, no solo en atender en alguna situación, sino que están dando seguimiento de cerca y ya se están planificando algunos objetivos que van más allá del aspecto político, porque seguro que cada quien tendrá una visión. Usted tiene una visión, yo tengo una visión de cómo solucionar el tema o de cómo tratar el tema, pero esto va más allá y son las herramientas, los conceptos que se mueven en torno a esta temática y las herramientas con las cuales debemos enfrentarlo o debemos atenderlo. Así que, sin más, yo quiero pasar de inmediato a pantalla y le damos la bienvenida oficial a Vanessa Calviño. ¿Qué tal, Vanessa? Bienvenida a InConnection una vez más. Qué gusto tenerte por acá. Claro que sí, el gusto es mío, Luis, de verdad que me hayas tomado en consideración para este importante tema. Bueno, tú has hecho una introducción que sin duda le llama mucho la atención a las personas que han visto este tema y su impacto en Panamá. Pero tengo que comentarte que en esta ocasión me gustaría no solamente referirme al tema desde el punto de vista ni como periodista ni como directora del Servicio Nacional de Fronteras en temas de comunicación, sino, digamos, el aspecto investigativo. Creo que a lo largo de estos 3 últimos años, nosotros hemos hecho un estudio en campo y una revisión documental que nos permite quizás tener una óptica amplia sobre la problemática, que como bien dijiste, no es un tema que le compete solamente a Panamá, sino que lo hemos visto alrededor del mundo. Es un problema global con consecuencias globales y que amerita, como siempre digo, una respuesta global. Creo que es uno de los retos que muchos países están enfrentando en la actualidad, no solamente en el continente americano, sino también en Europa. Se está viendo un movimiento masivo de personas. Tú hacías referencia a las causas, a por qué la gente emigra. Creo que a lo largo del tiempo el ser humano ha estado motivado a migrar por diferentes razones. En épocas prehispánicas se decía que el hombre migraba en búsqueda del alimento, en búsqueda del sustento, y que se movían de acuerdo a la fertilidad de la tierra para poder ellos sustentar la vida. En otras ocasiones, pues hemos visto oleajes de migración producto de megaproyectos que se han dado en países que han demandado cierta mano de obra que ha sido, digamos, el deseo de muchas personas conseguir ese trabajo, buscar mejores derroteros y entonces ir a aspirar un puesto de trabajo por una bonanza que existe en un país. Lo vimos también con el tema, por ejemplo, de la fiebre del oro y así con la construcción del canal, hablando específicamente de Panamá. En la actualidad, ¿por qué la gente está migrando? Según lo que nosotros hemos revisado, te puedo decir que hay diversas razones. La primera y principal, me atrevería yo a decir que son temas económicos.
después de la pandemia, muchos países quedaron sumidos en ciertas situaciones económicas que han obligado a las personas a buscar trabajo en otros países más al norte, como por ejemplo Canadá, México y Estados Unidos. También hay motivaciones políticas que se han estado dando producto de que algunas, digamos, estados han visto mermado el tema de la democracia y las personas se han sentido de alguna manera amenazadas, y es por esta razón que las personas ante esta situación de inestabilidad política deciden migrar. Esto no se circunscribe solamente al continente americano, sino también a otras latitudes, como Europa, por ejemplo, Asia y África. Otra de las razones por las cuales las personas migran es el tema de la seguridad. Hemos visto países del sur de América impactados por temas de seguridad, que por un tema de que ellos dicen que están siendo extorsionados, que son sometidos a secuestros, entonces deciden también emprender el viaje, vender todo lo que tienen en su país y buscar entonces un mejor futuro para su familia. Otras situaciones también que pueden motivar la migración son los cambios en el clima, las afectaciones de lo que se le denomina el calentamiento global, donde las personas sienten que ya no tienen, digamos, las mismas oportunidades dentro de sus países y deciden entonces migrar porque sienten que ya, pues, digamos, el lugar donde están no es tan productivo. Y bueno, te podría decir que hay personas que quizás migran también porque han visto otros casos de éxito y de alguna manera consideran que quieren tener esa vida. Pero yo creo que un factor importante, Luis, y que es lo que nos corresponde a nosotros siempre alzar la voz, es la gente que migra desinformada. Yo creo que ese punto es bien importante y relevante para todo el tema de la migración, porque esa fue, digamos, una de las principales preocupaciones que surgió luego de haber estado revisando la información de la migración irregular. Y qué bueno que lo mencionas, porque inclusive diría que es una de las inquietudes que iba a plantearte, porque hablar de desconocimiento, me refiero a la persona que va a migrar, de repente no había quizás en su pensamiento voy a hacerlo, sino que se ha tornado también, entre comillas, diría una moda, o un estilo, o una forma, así como se buscaba, mencionabas muy bien lo que aconteció con lo de la construcción del canal de Panamá. Creo que Panamá ha vivido, siendo un territorio pequeño, ha vivido mucho de esta realidad. Obviamente, cada quien en su contexto, no en el tiempo, pero lo digo porque me ha tocado ver, y sé que de cerca ustedes están mucho más, inclusive hasta promoción, como quien vende viajes, digamos, a Europa, a Estados Unidos, con destinos turísticos, vender entonces la migración, un plan de migración para la gente buscar una nueva opción. O sea, eso lo estamos viendo a través de redes sociales. ¿Cuál ha Claro sido que la sí. experiencia de ustedes? Claro que sí, mira, ahí vamos a puntualizar que, por ejemplo, el tema de la desinformación impacta y ha impactado muchísimo a la migración irregular y tiene un impacto tan profundo que puede costarle la vida a una persona. Yo quiero partir de ese hecho en particular y por eso es que a nosotros nos motivó un poco estudiar ese fenómeno de la desinformación dentro de la migración irregular. Pero ¿qué es lo peligroso que nosotros hemos encontrado? No solamente que hay información descontextualizada, que hay información malintencionada, que hay información que a la larga no es cierta, sino que, bueno, después que tú pasaste un trauma y ya llegaste a tu destino final, pareciera que la gente ya olvidó todo lo que pasó dentro de la selva del Darién. Sino que lo preocupante de este tema es que las plataformas digitales, las redes sociales han sido utilizadas de manera digamos, experta, como expertos, con maestría, han sido utilizadas por las organizaciones del crimen transnacional, con el fin de captar víctimas para el tráfico de personas por la selva del Darién específicamente, que es en donde nosotros nos hemos concentrado a estudiar este fenómeno. Y hemos encontrado, así como tú lo has dicho, paquetes turísticos diseñados para personas, por ejemplo, de Asia, ofreciéndoles ciertos servicios. Hemos encontrado también a través de cadenas de WhatsApp, incluso en WeChat,
hemos encontrado ofertas, como quien dice, ecoturísticas para hacer esta expedición por la selva del Darién y que están lejísimos de la realidad a lo que ellos se enfrentan cuando están en la zona. Entonces hay que hacer siempre una advertencia de que primero no existe la figura de guía turístico para esta zona específicamente, que todo lo que se dé en esa área es tráfico de personas y se penaliza en la República de Panamá con cárcel. Y eso es importante que la gente lo entienda. No existe la figura de guía turística, no existe el que te va a ayudar a cargar la mochila, no existe un servicio de alojamiento en la zona selvática del Darién y eso hay que tenerlo claro y aquella persona que se encuentre colaborando en este tipo de servicios puede pagar con cárcel hasta 24 años. Entonces, pues eso nos toca a nosotros reiterarlo porque pareciera que la figura en algún momento no estuvo claro. Y definitivamente que estas organizaciones criminales se han valido de la tecnología para poder captar y ofrecer estos servicios disfrazados. Es importante que las personas identifiquen y se den cuenta que lo más probable es que una vez contratado y desembolsado el dinero, las personas sean abandonadas a su suerte en medio de la selva del Darién y entonces luego le toca a instituciones como el Servicio Nacional de Fronteras emprender búsquedas y rescates para tratar de salvarle la vida a estas personas incautas que entran y se aventuran en la selva darienita junto con su familia, que en algunos casos los hemos visto migrar en grupos familiares. Creo que se hace también importante reiterarles a nuestra audiencia que el tema de hoy es migración, un tema inminente, es algo que ya tenemos enfrente, es algo que quizás algunos ahora despiertan a la realidad, oye, esto es lo que me rodea, quizás hoy hay gente despertando esa realidad y que no solo es la realidad de las noticias internacionales ni nacionales, sino que es una realidad ya en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Y conversamos con la licenciada, la directora precisamente de Comunicación Estratégica del Senafron, Vanessa Calviño, que nos tiene la gentileza de conversar con nosotros en este espacio. Miren, hay algo importante y mencionabas Darién. Y a mí me gustaría, porque también precisamente por eso está invitada Vanessa Calviño. Ustedes tienen una campaña o iniciaron una campaña hace un tiempo de Darién no es una ruta. Y agregan allí lo que me encanta y me gusta, es una jungla. Pero Darién no es una ruta. Me gustaría, ya conversando, porque sí has dado algunas ideas de todo lo que se está haciendo a nivel gubernamental, porque son estrategias de cómo entender lo que está pasando para ver cómo lo atendemos a nivel, por lo menos, de Panamá. Pero sí me gustaría saber, en torno a esta campaña, cómo nos ven alrededor, Vanessa. ¿Cómo nos ven? No nos vamos lejos. ¿Cómo nos ve Colombia? ¿Cómo nos ve Venezuela? Bueno, mira, Luis, es importante que tú lo digas porque realmente a veces pareciera que Panamá no estuviese haciendo nada. Y yo me atrevería a decir que Panamá no ha tenido una respuesta de gobierno, sino de Estado. Panamá ha sido consecuente y coherente en el actuar a la hora de enfrentar problemas tan dramáticos como es la migración irregular. Porque es que la migración irregular no se trata de un tema humanitario solo o exclusivamente. No se trata de un tema de seguridad sola o exclusivamente. Se trata, y tampoco sanitario, o tampoco ecológico, o tampoco cultural. O sea, es la suma de todas estas realidades que hay que abordar de manera paralela, simultánea, dando respuestas con recursos limitados. Entonces, nosotros tenemos que entender que es un problema multidimensional, que incluso va en crecimiento, va en aumento y del cual Panamá no ha tenido los recursos materialmente hablando, porque sí tengo que decir que ha tenido los recursos en materia de creatividad y del talento humano para poder enfrentar cada una de las crisis que han venido producto de este oleaje masivo de migrantes irregulares por la provincia de Darién. Panamá ha hecho grandes esfuerzos desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de seguridad. Y ahí sí yo tengo que decir que Panamá ha empleado toda la creatividad para poder resolver situaciones que se presentan de la noche a la mañana. El flujo migratorio irregular tiene una particularidad, no solamente es multidimensional o multidisciplinario, es además cambiante.
Hoy tú tienes una realidad, hoy pueden estar migrando haitianos, mañana entran ecuatorianos, pasado venezolanos, de pronto ya no te entran por un lugar, ahora te entran por otro. Ya no migran en grupos familiares, sino que migran individualmente. Ya no vienen solos, sino que de pronto están utilizando paquetes que te ofrece el crimen organizado. Ya no vienen por lancha, ahora vienen a pie o les ofrecen a caballo. O sea, son tantas las cosas que cambian diariamente con respecto al flujo migratorio, que tú tienes que estar primero conectado en terreno con la realidad y segundo, dispuesto a hacer cambios en la operatividad para poder atender eso de manera inmediata. Entonces, Panamá, al final de cuentas, no genera migración, ni tampoco es un país que las personas aspiren a establecerse. O sea, nosotros tampoco invitamos al flujo migratorio a ir a nuestros países. Nosotros simple y sencillamente somos un país de tránsito, a través del cual las personas pasan para llegar a otros destinos que a ellos les parece que pudiesen ser más atractivos que su país de origen. Estamos hablando de los países del norte, yo creo que para eso, para nadie es un secreto que eso es así, que algunos se quedan en México porque no pueden llegar a Estados Unidos, pero que al final de cuentas la gente lo que quiere es migrar a Estados Unidos o Canadá. Así que a Panamá le toca enfrentar una crisis que no es de ella, que no promueve ella y que definitivamente sí nos afecta. ¿Y cómo nos afecta a nosotros la migración irregular? A nosotros primero nos ha afectado nuestra reserva de la biosfera, que es el Parque Nacional o Natural de Darién. En temas ecológicos, nosotros hemos visto fuertes afectaciones en la contaminación de los recursos hídricos y en el tema de la devastación, porque algunos pasos irregulares han dejado de ser caminos para convertirse casi en autopistas o en carreteras. Entonces, hemos visto también la gran cantidad de basura que han arrojado los migrantes y ha quedado esparcida por toda la selva del Darién. Esas son afectaciones puntuales a Panamá. Otra de las afectaciones también es la transformación económica y cultural que han recibido nuestros pueblos originarios. Hay cerca de 50 asentamientos originarios en el borde fronterizo de Panamá con Colombia, y hemos visto cómo su economía, que era una economía de subsistencia, una economía basada en siembras para poder ser autosuficientes, ha ido cambiando hacia un comercio donde le están ofreciendo a los migrantes productos o servicios y que en realidad entonces se forman o forman parte de este engranaje de tráfico ilícito de personas, porque al final de cuentas, como te lo he dicho, ninguna actividad económica dirigida a los migrantes en Panamá se considera como lícita o legal. Y bueno, hemos visto grandes afectaciones en el tema de Panamá, sobre todo uno de los temas que a mí me preocupa muchísimo es el desgaste en cuanto a la imagen de Panamá a nivel internacional, porque el que hace generalmente es cuestionado. O sea, el que mira para otro lado y no hace nada y deja que le pasen por la trastienda todo lo que quieran, pues no pasa nada. En cambio, el que está allí para dar respuesta, para atender, el que está en contacto con el migrante por un tema humanitario, porque ahí quiero hacer me quiero detener un poco, porque es que la gente piensa que, no, cierren la frontera. O sea, el que no ha estado en la zona selvática puede decir un disparate como ese en realidad. O sea, puede decir, cierren la frontera al estilo de lo que quería hacer Estados Unidos y poner un muro. Eso no funciona así. Es como ya lo han dicho nuestras autoridades, además es un concepto, es un concepto más que en la práctica. No se puede implementar eso como quien le echa la llave a una puerta y se va. No funciona así. Podríamos decir, y disculpa que te interrumpa, Vanessa, podríamos decir que más, ahorita que mencionaste que es como un concepto, sería mejor hablar de un serio control migratorio, o sea, llevar un proceso adecuado por parte de las autoridades antes de decir, bueno, voy a cerrar. Es que en realidad la frontera está cerrada. O sea, esta es una barrera natural que tiene Panamá con Colombia, que ha sido violada de manera reiterativa
porque ninguna persona que entra por la selva del Darién hace un proceso regular para entrar a nuestro país. En consecuencia, está violando la frontera. La frontera está cerrada por una barrera natural que se llama la selva del Darién. No existe un paso migratorio regular por la selva del Darién. En consecuencia, nuevamente lo decimos, es una frontera cerrada. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer? Eso lo determinarán las autoridades para poder de alguna manera bloquear o garantizar que la frontera se respete. Ya ese es otro tema. Pero si tú me preguntas a mí, la frontera del Darién es una frontera cerrada, no es como la frontera de Paso Canoa, que es una frontera que tiene muchos pasos para facilitar el intercambio comercial entre Panamá y Costa Rica. De hecho, lo que te quería comentar con respecto al tema del flujo, ¿por qué se le da un tratamiento humanitario a este flujo irregular? Cuando las personas pasan por la selva del Darién, pasan algunos 5 días, los que son pues casi supermanes podrán tomarles 4 días, pero generalmente una persona se puede tardar entre 4 y 7 días en atravesar esta selva del Darién. Las personas pasan tantas penurias, pasan hambre, pasan calor, son amenazados por animales salvajes, se enfrentan a la hostilidad de los riscos, de las montañas, de las lluvias y de todo lo que hay en una selva, que por eso es que le decimos es una jungla, es un ambiente hostil para el ser humano. Entonces, después que tú pasas por todo esto, yo he dicho que es como quien mete carne en una máquina de moler. Tú sales molido físicamente, psicológicamente y emocionalmente. ¿Qué le corresponde a Panamá? Después que una persona con unos niños o una persona con una condición de salud, de deshidratación, llega al primer puesto panameño. Oye, estabilizarla, darle los primeros auxilios, atender a la persona, si tiene picadas, atenderle las picadas, si está deshidratada, ponerle sueros de rehidratación, si tiene heridas, suturarle las heridas. O sea, eso es lo que ha hecho Panamá desde el punto de vista humanitario. ¿Usted cree que después de 3, 4 días de camino, usted con una persona deshidratada, usted puede devolverla de vuelta a Colombia? O sea, yo quisiera saber qué ser humano podría hacer o tomar una medida como esa en medio de la selva. O sea, cuando uno... Y es lo que hace difícil, y tengo que decirlo porque al igual que tú, y bueno, y mucho de nuestra audiencia ya tiene una postura frente a esta situación, yo puedo tenerla, pero más allá de las posturas y las visiones que podamos tener, hay algo que acabas de dejar en claro. Es una situación que tiene que ver con seres humanos. O sea, tenemos que tener esa claridad. Entonces, digamos que con una mano es atender el tema legal, atenderlo como debe ser, y por otra, atenderlo de una manera humana, o sea, identificando qué es lo que está pasando. Estamos tratando con personas, mujeres y demás. Y fíjate, lo que estamos haciendo hoy, este contenido que va para el canal de YouTube de InConnection, a veces me gusta lo que estamos haciendo a nivel de tecnología. Realmente la gente que manejamos comunicación, pero a veces se volverá un poco extemporáneo porque yo amanezco hoy con noticias desde Estados Unidos con una disposición del señor Biden. Ayer cerré el día con noticias del señor LeBlanc, el encargado, defensor del pueblo de nuestro país, llevando a las autoridades una serie de expedientes con violaciones directas precisamente a estos seres humanos de los cuales estás hablando. No es el tema en este momento, pero sí lo traigo a colación porque podamos entender que es un tema humano, tal como lo dices. Es un tema humano y que impacta. Y qué bueno que lo traigas a colación, porque quería hacerte dos salvedades antes de que pues cambiemos el tema, si tú lo consideras. La primera es que hacer deportaciones no es lo mismo que devolver a una persona cuando ya está dentro de la selva. Hacer deportaciones es otra medida que ha dado resultados y que yo considero que incluso pueden servir para disuadir a las personas de que no se aventuren a tomar pasos irregulares. Yo considero que puede ser una medida atinada. No sé si sea sostenible en el tiempo, pero sí atinada. Y el otro tema que tú estás abordando, que la verdad es un tema que a mí en lo personal me golpea muchísimo, porque yo te puedo decir que yo me he leído al menos los 2 reportes más importantes en materia de derechos humanos que nos han redactado a Panamá. Yo soy panameña,
así que yo siento que a mí me afecta directamente todo lo que digan de Panamá en el mundo. Me he leído uno de ellos, creo que tiene cerca de 130 páginas, el otro tenía un poco más de 50 páginas, uno salió en el mes de noviembre y el otro salió a principios de este año. Ambos señalando, y te lo digo con honestidad, de que mínimo aquí en Panamá nosotros vejábamos, violábamos y abusábamos de los migrantes irregulares. Nada más lejos de la realidad. Aquí creo que Panamá es el único país que los atiende de manera integral en temas de salud, en temas de psicología, que les provee de un transporte, claro, al costo de ellos, pero que ha articulado todos los esfuerzos para que ellos pasen de manera expedita por Panamá y hacerles de alguna manera más fácil su camino. Se les ha dado albergue, sobre todo nosotros estuvimos 9 meses cargando con una población aquí en Panamá cuando hubo lo del COVID. Y no es justo que se refieran a las unidades del Servicio Nacional de Fronteras o a las unidades del Servicio Nacional de Migración como violadores o personas que se dedican a extorsionar al migrante o abusar del migrante, porque eso no es cierto. Muy por el contrario, Panamá ha estado digamos, en un plan heroico frente al tema de la migración irregular. ¿Que pueden existir los casos? Pueden existir los casos. Que puntuales, y me gustaría realmente que si se va a emitir un juicio, que se señale como corresponde a aquellos culpables de estos hechos. Porque realmente hablar de toda una institución y más allá de todo un país que se ha inmolado frente a una causa que ni siquiera es suya, me parece realmente injusto. Y yo me he leído los reportes y te soy bien honesta, todo es general. Todo es incluso he podido cruzar información de uno con el otro, hablan incluso en algún caso de algunas afectaciones que ha tenido Panamá, por ejemplo, con el tema del incendio de la ETRM de San Vicente, pero ellos no hablan de la violencia, por ejemplo, de algunos migrantes irregulares y de las agresiones de algunos migrantes irregulares que el Servicio Nacional de Fronteras ha tenido en algún momento que controlar. Entonces me parece realmente injusto, me parece que hay una mano y una intención, no sé si será política, detrás de todos estos informes para dañar de alguna manera el trabajo que ha venido haciendo Panamá en todos los sentidos, en el ámbito diplomático, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la migración y bueno, la verdad es que Panamá como un país mínimo se ha alzado como un gigante frente a una problemática que es global y que amerita una respuesta de otros países más que Panamá. Y esa respuesta, digamos, en la visión de ustedes se está estructurando cada vez más. Mencionabas al inicio el tema de la investigación. Una de las cosas que a mí me gusta de este trabajo que realizamos nosotros y que ustedes obviamente están allí en primera línea con todos los elementos de causa para hacer esa evaluación, es que investigando te das cuenta realmente de hasta dónde puedes o no puedes hacer. Mientras desde afuera se está de manera teórica viendo qué es lo que pudiera hacer o no pudiera hacer, cuando estás en la línea, cuando estás en el lugar, puedes entonces tener ya una visión más clara de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Me gustaría, Vanessa, para concluir esta conversación, me surgen, tú me conoces, muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, pero vamos a dejarlo para después. Pero en este momento me gustaría saber tus conclusiones de cómo ves, vienen cambios de gobiernos, no solo en Panamá, sino en toda la región. Y toda la región está involucrada en este tema, realmente. México tiene sus apreciaciones, Estados Unidos tiene sus apreciaciones, Colombia tiene sus apreciaciones, Panamá, por supuesto. Pero entonces, ante esto, ¿cuáles son las conclusiones estructurales que se están viendo? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, Luis, la migración irregular, de lo que he podido ver, responde a oleajes.
De pronto puede que en algún momento baje la intensidad por alguna razón. Mira lo que sucedió con el tema del COVID, donde se detuvo completamente la migración irregular y quedaron varados aquí cerca de 2.500 migrantes de origen haitiano que fueron atendidos a propósito en todas sus necesidades básicas durante el tiempo que estuvieron aquí. No me atrevería a jugar a la adivinanza, la verdad, o a hacerte una perspectiva, porque si me preguntas a mí, pienso que conforme la economía de algunos países se vaya resintiendo y los sistemas políticos o los sistemas democráticos se vayan lesionando, lo más probable es que veamos que la migración vaya incrementándose. Creo que tenemos que hacer una mirada de autorreflexión. Yo siempre pienso en función de lo que nosotros vivimos como panameños, por qué es importante cuidar lo que nosotros tenemos, por qué es importante cuidar nuestros recursos, por qué es importante cuidar nuestros sistemas, por qué es importante hacer limpieza en la casa y sacar todos los temas de corrupción. ¿Por qué es importante que nosotros como panameños cuidemos este país tan hermoso que tenemos? Porque ya en la región nosotros estamos viendo consecuencias de sistemas desgastados, de estados fallidos, de sociedades que han mostrado grandes cuotas de corrupción y que las personas se hastiaron de estas situaciones. Entonces, Panamá definitivamente hasta ahora ha sido un país que no ha generado migración, pero creo que esto nos debe preocupar como panameños para poder revisar nuestra propia casa y vernos en el espejo de estos vecinos cercanos que ya están viviendo consecuencias del abuso, incluso hasta sus propios recursos naturales. Estamos viendo países donde la gente se está yendo porque ya no tienen de qué vivir. Entonces, creo que eso es un llamado de atención para que Panamá también ponga sus guardas en remojo y vea qué cosas sí y qué cosas no queremos para nuestro país y nuestro futuro. Panamá tiene muchísimos recursos, tiene muchísimo talento, y creo que ya es hora de alzarnos como nos hemos alzado para brindar respuestas creativas y buenas para echar a andar a este país. Así que digamos que esa sería mi conclusión. No te puedo decir en temas migratorios exactamente para dónde vamos, porque lo que sí ha sido una constante en el tema migratorio es que es cambiante, en que todos los días amanecemos con una realidad distinta y que eso nos ha obligado a nosotros a ser creativos en las respuestas. Así que yo diría que Panamá se debe sentir orgulloso frente a todo lo que ha hecho en materia migratoria. Quiero concluir contándote un poquito de lo que ha sido la campaña de información, que más cuyo propósito ha sido disuadir a las personas para que no se aventuren en esta zona selvática peligrosa, pero también ha marcado una posición país. Decirle y advertirle a la comunidad internacional que Darién no es una ruta, que es una jungla y que es peligrosa. Pienso que es parte de las responsabilidades como Estado que tenemos. Y esta iniciativa también ha sido de alguna forma aceptada por Brasil, aceptada por Ecuador, con quienes hemos tenido intercambios en materia de información, y creo que vamos en la línea por hacer un mejor trabajo como región. Vanessa Calviño con nosotros en este día aquí a través de @InConnection507, el canal de YouTube, donde tratamos estos temas. Estos temas hay que enfrentarlos, hay que tratarlos, hay que conocerlos, y agradecemos a esta persona que lidera lo que es la Dirección de Comunicación Estratégica del Senafron, uno de los estamentos de seguridad de nuestro país acá en Panamá, que está viendo muy de cerca toda esta situación. Vanessa, mil gracias también a tu equipo, y por ahí seguimos conversando. Sí, sí, un besito para toda la audiencia, y gracias de verdad por tenerme en mente y por todo el apoyo que siempre nos das también, Luis. Aprovecho para decirlo, que siempre estamos en contacto, y también eres una pieza fundamental acá por todo el apoyo que siempre nos has dado con tu asesoría y con tu talento. Gracias.
Gracias, Vanessa. Y bueno, ya saben, esto va a quedar acá, luego va a quedar, después, de repente mañana, ya en el canal de YouTube de InConnection 507, pero también importante, Vanessa, esto lo vamos a transmitir la próxima semana a través del streaming de COC Radio, cocradio.com, el medio de comunicación donde estamos también y que compartimos y hemos compartido en su momento, Vanessa. Fuerte abrazo. Miren, solo me queda decirles lo siguiente, gracias. Tocamos estos temas no para decirte qué es lo que debes pensar, no, sino para que pienses en referencia a ellos. Son temas delicados, son temas a veces un poco complicados, pero son temas que si nos sentamos un ratito a estudiarlo, a escucharlo, a analizarlo, definitivamente vamos a lograr eso que mencionaba Vanessa y que me gustó mucho. O sea, esto es un tema cambiante. Todos los días la temática de la migración tiene algunas aristas diferentes, pero a través del entendimiento y a través de la creatividad vamos a poder lograrlo. Saludos y adelante. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Será hasta una próxima edición a través también de este canal de YouTube InConnection 507. Saludos, mi gente ahí.